Noticentro 1, CMI. 69.662 muertes en Colombia hasta hoy por COVID, revela el DANE. Colombia es el tercer país de América Latina con más fallecimientos por la epidemia. Nuestros médicos han logrado recuperar a más de 2 millones de infectados. Masacre en Argelia. Asesinados 3 campesinos. Se agrava situación en población de Cauca. Asesinado en el Tolima otro líder social. Ya son este año 21 dirigentes cívicos asesinados. Durísimo reclamo de la ONU a Colombia por asesinatos de líderes sociales. Gobierno responde y dice que avanza en dar garantías a líderes y excombatientes. Crecen graves desplazamientos en Catatumbo y en Buenaventura. Alerta roja en Cartagena por fuertes vientos. Volver a las aulas no es obligatorio, se aclara. Los padres deciden. En Estados Unidos, Biden abre la puerta a más refugiados. Expresidente Trump rechaza invitación a testificar ante el Senado. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El DANE reveló cifras dramáticas sobre el impacto del COVID en nuestro país. Según la entidad, las muertes ocasionadas por el coronavirus alcanzaron una cifra cercana a los 70.000 decesos entre casos confirmados y sospechosos. Las cifras del DANE revelan un aumento de las tasas de mortalidad hasta mediados de enero, cuando el país enfrentó el segundo pico de la pandemia. En su informe de funciones por COVID-19, el DANE reveló que hasta enero 17 del 2021, el número de fallecimientos confirmados por COVID-19 ascendió a 55.271. Casos sospechosos se registraron 14.391 decesos para un total de 69.662 personas fallecidas. El mismo informe revela también que el 24,6% de los hombres fallecidos estaban casados, mientras que el 8,2% corresponde a mujeres casadas. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó cómo ha venido subiendo la tasa de mortalidad por el coronavirus. Pues estamos viendo cómo la tasa de mortalidad de 82 pues sube a 125.7 defunciones, tanto por COVID-19 confirmado como sospechoso, por cada 100.000 habitantes. Otro dato que llama la atención es que el 10,7% de las mujeres que han fallecido por COVID-19 estaban viudas, mientras que el 5,8% de los hombres tenían esa misma condición. Y América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con más muertes por COVID-19. Colombia continúa siendo el tercer país de la región con más decesos por esta causa. El continente americano ha sido de los más golpeados por la pandemia y en las últimas horas, América Latina y el Caribe superó la barrera de los 600.000 fallecidos por COVID-19. Los 34 países de la región totalizan 601.256 muertes, tan solo detrás de Europa, que tiene más de 700.000, y delante de Estados Unidos, Canadá y Asia. La cifra diaria de decesos en la región se ha estabilizado desde el 20 de enero por encima de los 3.000, el doble que a mediados de noviembre. Las naciones que más fallecimientos han registrado hasta ahora en el subcontinente son Brasil, México, en tercer lugar está Colombia, le siguen Argentina y Perú. Tan solo en la semana pasada, más de 1,8 millones de personas en las Américas se enfermaron con COVID-19 y más de 47.000 murieron como resultado. Sin embargo, el número de personas que vencieron el COVID en Colombia ya son más de 2 millones. En las últimas 24 horas cayeron los contagios y las muertes. Los recuperados reportados para este jueves fueron 12.177. El total de recuperados es de 2.001.135. Las pruebas procesadas fueron 72.624. Este jueves los contagios reportados por COVID-19 presentaron un descenso en la curva. 9.790 personas se contagiaron recientemente de la enfermedad. El total de casos ya es de 2.135.412. Los casos activos disminuyeron a 73.045. Los contagios más recientes se presentaron en Bogotá con 3.265, en el Valle con 1.396 y en Antioquia con 795.
Este ha sido el comportamiento de los contagios y las muertes de los últimos 7 días. El 29 de enero con 10.058 contagios y 371 fallecidos. El 30 de enero con 9.173 contagios y 366 muertes. El 31 de enero con 8.078 contagios y 333 muertes. El 1 de febrero con 9.622 contagios y 289 muertes. El 2 de febrero con 10.091 contagios y 304 muertes. El 3 de febrero con 11.025 contagios y 301 muertes. Hoy 4 de febrero, 9.790 contagios y 254 muertes. En otras noticias, hubo una nueva masacre, esta vez en Argelia, municipio del sur del Cauca. Con esta ya son 11 las matanzas registradas en lo que va de 2021, que dejan 39 muertos. Esta es la más reciente imagen que deja la violencia que azota al municipio de Argelia desde hace poco más de un año. 3 nuevas víctimas. El último en ser asesinado fue Fermiliano, concejal del Partido Liberal y conocido líder social. Como nosotros los campesinos, pues somos humildes, sencillos y trabajadores, nomás pues estamos en la mitad. O sea, entre la espada y la pared. Si uno medio se habló con este de acá, llega y le da el de acá. Y si medio se habló con el de acá, pues tenga el otro. Y es que Argelia se ha convertido en un duro campo de batalla. La disputa por los cultivos de coca enfrenta a 4 estructuras armadas provenientes de las disidencias de las FARC y al frente José María Becerra del ELN. Llegó al territorio un grupo de disidencias y empieza a confrontarse con otro grupo que estaba hacia el norte, que era pues del ELN. Y en nuestro municipio pues está haciendo un campo de batalla. Este territorio es la puerta al Pacífico y por lo tanto un corredor estratégico para el narcotráfico y tráfico de armas. Su economía depende en un 90% de la coca. Son cerca de 6.000 hectáreas que en solo impuestos dejan a los grupos ilegales entre 16.000 y 24.000 millones de pesos mensuales. Hoy, el alcalde Patiño está amenazado. Sí se ha recibido como líderes sociales amenazas, digamos, entiende uno como con la intención de que no se siga haciendo ese trabajo social con las comunidades, ¿no? Entonces surgen esos señalamientos, amenazas, panfletos. En la zona, los campesinos denuncian enfrentamientos desde hace varios días entre el ejército y el Frente Carlos Patiño. Y en el municipio de Herveo, en el Tolima, fue asesinado el líder social Ovidio Salazar. Ya son 21 los líderes asesinados en este año. Ovidio de Jesús Salazar, exconcejal del municipio de Herveo, en el Tolima, fue asesinado con arma de fuego en la vereda Damas Rojas de este municipio. Ovidio lideraba varios proyectos productivos en la región y se había caracterizado por la ayuda a la comunidad y el rechazo a los proyectos de minería en la zona. Su asesinato se suma a las muertes de líderes sociales y de derechos humanos en 2021, que llega a 21 en lo que va corrido del año. Ahora el eje es de mafias en contra de la población civil que no se enfrentan al Estado y que tratan de imponer un régimen de terror. Hay un desprecio por la vida. En Colombia se ha construido un escenario de rupturas éticas brutales donde la vida no tiene ningún respeto. Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 1.134 líderes sociales en Colombia. Pues a propósito de esto, Naciones Unidas hizo un contundente llamado al gobierno colombiano para que garantice la protección de la vida de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Dice Naciones Unidas que lo importante no es unificar las cifras, sino prevenir los casos de violencia. La representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU pidió investigación y juzgamiento adecuado para estos hechos violentos. Es esencial que cada institución del Estado cumpla a cabalidad con su función, sea esta de control, de investigación u otro, para proteger derechos y esclarecer, prevenir y sancionar estos crímenes. Manifestó preocupación por el enfoque que el Estado le está dando a la política para enfrentar estos ataques. Claramente lo importante acá no son las cifras. Sería un error creer frente a lo que está ocurriendo en el país que el objetivo principal es acordar cifras. Lo importante es prevenir los asesinatos. Según la ONU, estos crímenes hacen parte de un contexto de incremento de la violencia que amenaza el Estado de Derecho. Cada amenaza, cada ataque, cada asesinato contra los defensores y las defensoras tiene como objetivo acallar su labor, y esto cercena la democracia y el Estado de Derecho.
Aparte de desmantelar las organizaciones ilegales que están cometiendo estos crímenes, la ONU pide implementar la reforma rural contemplada en el acuerdo de paz para garantizar los derechos sociales y económicos de la población en riesgo. Y el gobierno respondió al reclamo de la ONU. El consejero presidencial Emilio Archila aseguró que los términos de la declaración de la alta comisionada para los derechos humanos son el producto de la ignorancia de los resultados de las políticas adelantadas por el Ejecutivo. Ante el fuerte cuestionamiento de la representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el consejero presidencial Emilio Archila sostuvo que esa declaración es contraria a las felicitaciones que acaba de dar el Consejo de Seguridad de la ONU al gobierno colombiano por las garantías a los excombatientes. Cualquier duda, seguramente de buena fe, se debe a ignorancia de los resultados que hemos obtenido. El consejero aseguró que desde la mesa de articulación que creó el gobierno, todas las entidades del Estado están tomando medidas de protección para los excombatientes. En donde articulamos y coordinamos cada una de esas acciones, cada una de las 50 medidas adicionales que hemos tomado para su protección. Archila también respondió al partido FARC, que se declaró inconforme con el sistema de reincorporación y sostuvo que los excombatientes le dan palo porque boga y palo porque no boga, a pesar de que el gobierno está comprometido, según él, en la reinserción de los 13.000 antiguos guerrilleros. Hay un nuevo desplazamiento masivo en la región del Catatumbo, en norte de Santander. Población civil huye de los grupos armados ilegales. 450 personas desplazadas dejan los enfrentamientos entre grupos ilegales y la fuerza pública en los municipios de Convención y Acarí. Se han presentado enfrentamientos debido a que en estos dos corregimientos existen dos bases militares y pues los grupos al margen de la ley han querido pues atentar contra ellos, pero aquí la preocupación es que a quienes estamos afectando es a la población civil. Las imágenes lo dicen todo. La población civil queda en medio del fuego cruzado y así quedan las viviendas impactadas por ráfagas de fusil luego de los enfrentamientos. La base militar se encuentra a 20 metros de las casas. Entonces, cuando hay los ametrallamientos y los que lanzan tatucos, entonces los explosivos caen a las viviendas. El Ministerio Público brinda acompañamiento a las familias desplazadas que dejan los feroces enfrentamientos en esa región. Esas personas llegaron al municipio, la personería municipal les hizo el acompañamiento junto con funcionarios de la administración municipal. En este momento pues están recibiendo la atención, la ayuda inmediata. La ONU afirmó que en el 2020, 25.366 colombianos sufrieron desplazamiento forzado por la presencia de grupos armados ilegales en los territorios. Los departamentos más afectados por este fenómeno son Nariño, Chocó, Cauca y Antioquia. Mientras tanto, en Buenaventura, los enfrentamientos entre bandas criminales están provocando un desplazamiento de familias dentro de la misma población. Varias familias en Buenaventura tuvieron que abandonar sus hogares por temor a morir en medio de los enfrentamientos que se vienen presentando entre bandas delincuenciales. Por rentas ilegales, por temas de narcotráfico, microtráfico, extorsión. Esto realmente genera mucha zozobra en nuestra comunidad y ha propiciado el desplazamiento de algunos ciudadanos de un barrio a casas vecinas de otros familiares. De acuerdo con las autoridades, desde el pasado mes de diciembre hay una intervención de la fuerza pública por la compleja situación de orden público. La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta por el riesgo que existe en 4 comunas del puerto. El gobierno autorizó la extradición por narcotráfico de 4 cabecillas del ELN de Colombia a los Estados Unidos. Paralelamente, se frustró la extradición desde España hacia Colombia de otro cabecilla de ese grupo terrorista con cargos de reclutamiento forzado. Los 4 cabecillas del ELN, cuya extradición autorizó el gobierno, permanecen detenidos y fueron solicitados por los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. La extradición a los Estados Unidos de 4 presuntos cabecillas de esa organización al margen de la ley. Yamid Picón alias Choncha, Franco Ruiz alias Motorola, Gabriel Álvarez y Henry Trigos son señalados de narcotráfico en los frentes nororiental y Manuel Vázquez del ELN. Son requeridos por el Departamento de Estado por delitos relacionados con narcotráfico. De otro lado, el ministro señaló que Colombia en su momento le pidió a España la extradición de Luis John Castro, alias El Zarco, reclutador del ELN para falsos positivos que fue dejado en libertad en Madrid, e indicó que todo había quedado en manos de la Interpol tras la pandemia.
Integrantes del CTI, de la Fiscalía y de la Policía capturaron a 8 personas solicitadas en extradición por narcotráfico. Los operativos se adelantaron en 6 departamentos del país, luego de que la Cancillería recibiera la petición de captura por parte de tribunales de Estados Unidos, España, Brasil y Ecuador. El exministro Andrés Felipe Arias defendió su actuación en el programa Agroingreso Seguro. Dijo que la responsabilidad por fraude con los subsidios debe recaer solamente en un grupo de particulares. Arias declaró en calidad de testigo en el juicio que se adelanta en contra de 3 de sus exfuncionarios en el Ministerio de Agricultura por el escándalo de Agroingreso Seguro. El exministro defendió el programa. En 2007 no hubo fraccionamiento de plantaciones. No hubo ese fraude que se terminó configurando. La planeación fue muy juiciosa, fue muy rigurosa. Arias dice que hubo un fraude en el plan por parte de terceros que se favorecieron, no obstante insiste en defender su gestión. Unas pocas personas, siguiendo el consejo, con precio incluido, de 20 o 25 millones por lote, de un señor que se llama Enrique Angarita, decidieron cometer un fraude. El exministro declaró desde el Cantón Norte, donde paga una condena de 17 años de cárcel por este caso, en el cual se indaga el favorecimiento a grandes hacendados con subsidios. La Corte Constitucional eligió hoy por unanimidad al magistrado Antonio José Lizarazo como nuevo presidente de la corporación. Lizarazo reemplaza al magistrado Alberto Rojas Ríos. Como nueva vicepresidenta fue elegida la magistrada Cristina Pardo. Los padres de familia pueden decidir si envían de nuevo a sus hijos al colegio o continúan virtualmente recibiendo clases. Los colegios privados dicen que están listos para la llamada alternancia educativa. Para iniciar este nuevo año escolar, las familias tienen 2 opciones. Pueden enviar a sus hijos a las aulas previo consentimiento firmado o pueden continuar en la virtualidad. Los colegios privados afirman que ya están listos para la llamada alternancia. Creemos que es muy importante que los estudiantes vuelvan a sus colegios y hemos dispuesto todas las medidas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Los sindicatos del magisterio, por su parte, advierten que otra realidad se vive en los colegios públicos, donde según FECODE muchos de ellos no cuentan con las condiciones para una educación presencial. El 26% de nuestras escuelas y colegios no tiene agua potable, situación que se incrementa en el sector rural al 50%. Imagínense, un requisito mínimo en estos momentos de pandemia para el aseo por el lavado de manos que implica hoy uno de los elementos de bioseguridad. Los ministerios de Salud y de Educación recomiendan a padres de familia reanudar cuanto antes la educación semipresencial para mitigar los efectos nocivos del confinamiento. Con el fin de garantizar la seguridad en la navegación, la Capitanía del Puerto de Cartagena anunció bandera roja. ¿Qué significa esto? Que las embarcaciones de tamaño mediano, menores, no podrán zarpar debido a los fuertes vientos y a los oleajes que son producto de un fenómeno natural. Es que hay un frente frío que atraviesa el Mar Caribe. La Capitanía de Puerto recomendó cerrar actividades en las playas para evitar incidentes con los bañistas en el mar. Las exportaciones colombianas cayeron 21,4% al cierre de 2020, según el DANE. Las exportaciones totalizaron $31.056 millones, lo que representó una caída del 21,4% frente al mismo periodo de 2019. La cifra responde a la menor demanda mundial por cuenta de la pandemia que afectó las exportaciones de petróleo y carbón ante la parálisis de la industria y el transporte. Desde 2012, cuando las exportaciones se ubicaron en $60.125 millones, Colombia no ha superado el umbral de los $31.000 millones. El cierre de la economía china y de la mayoría de economías en el mundo llevó a una caída en la demanda de bienes mineroenergéticos, petróleo, carbón. Y esa baja demanda llevó a una caída en los precios. Y Colombia depende en buena medida de las exportaciones de ese tipo de productos. El gobierno destaca la recuperación trimestral y el crecimiento del sector no minero energético. En medio de un año tan difícil como resultado de la pandemia, Colombia
en sus exportaciones agropecuarias, agroindustriales, de alimentos, de bebidas, creció y lo hizo al 6.9%. El sector agrícola mantuvo cifras positivas. El Banco de la República reveló un preocupante panorama laboral con un sensible aumento de la informalidad por la crisis económica derivada de la pandemia. El Banco de la República hizo un análisis sobre lo que está pasando con el mercado laboral en medio de la pandemia y concluyó que la tasa de informalidad laboral por esta crisis del coronavirus ha pasado de 48,1% a 48,6%. En el documento se señala que en las áreas urbanas el empleo informal se recupera más rápido que el formal, lo cual hace crecer la tasa de informalidad. El Banco de la República también llama la atención sobre las mujeres que han tenido que abandonar sus empleos para dedicarse al cuidado de los hijos. Señala que el grueso de las personas que reportan abandono del trabajo por motivos familiares son mujeres, lo cual refleja la desigual distribución de las actividades de cuidado. El Ministerio de Vivienda reportó que en enero de este año las ventas del sector siguieron marcando cifras históricas de crecimiento. En enero las ventas de vivienda fueron de 16.372 unidades, siendo el segundo mejor mes de enero en materia de comercialización de la historia. Sin embargo, en comparación con 2020, se tuvo una leve reducción como consecuencia de las cuarentenas de inicio de año. El gobierno destaca la tendencia por la política de subsidios. Parece ser que no solamente vamos a necesitar 200, sino que incluso la demanda va a llegar hasta 250.000. El ritmo de asignación es mucho mayor. Se espera aumentar la generación en empleo. Tenemos todavía una deuda de recuperar no solo el empleo perdido, sino generar más empleos y, por supuesto, empleos de calidad. Las ventas se continúan concentrando en la vivienda de interés social. El ministro de Minas, Diego Mesa, anunció que la próxima semana Ecopetrol comenzará la socialización de los pilotos de fracking. En Puerto Wilches, Santander, arranca la próxima semana la socialización a las comunidades sobre cómo se realizará el primer piloto de fracking en el país. Pues Ecopetrol va a estar en el campo explicándole a la comunidad abiertamente, de manera transparente, de qué se trata la actividad, cómo se van a monitorear esas variables. A los críticos del proyecto como a los ambientalistas, el ministro les aclaró. Esto fue el resultado de unas recomendaciones de una comisión de 13 expertos nacionales e internacionales en materia ambiental, en materia de sismicidad, hidrogeología. Actualmente Ecopetrol trabaja en la elaboración de los estudios de impacto ambiental que según el ministro serán presentados a la ANLA en el último trimestre de este año o en el primero del 2022 para determinar si se pasa a la etapa comercial de los pilotos de fracking en el país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,04% a 1.359 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 5,88% a 180 pesos. La acción de Cemex fue la que más cayó, con una pérdida de 7,16% a 4.215 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 17.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.558 pesos con 63 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.310 pesos y la venden entre 1.360 pesos. Un euro cuesta 4.256 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.24. El azúcar se transó en 16,2 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56,47 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $59,01. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.135 pesos. En Ecuador culminaron las campañas presidenciales y con ello empieza el silencio electoral hasta las elecciones del próximo 7 de abril, día en el que los ecuatorianos tendrán que elegir entre 16 candidatos, incluido Andrés Araúz, el heredero político de Rafael Correa y favorito en las encuestas. Al menos 13 millones de ecuatorianos están habilitados para ir a las urnas y elegir un presidente entre 16 aspirantes este domingo. Sin embargo, los altos niveles de apatía electoral y pronósticos de votos nulos indican que la elección se decidirá en segunda vuelta.
Aunque hay dos nombres favoritos, Andrés Araúz, un delfín político del expresidente Rafael Correa que representa al izquierdista Movimiento Centro Democrático y la Unión por la Esperanza, que de ganar con apenas 35 años se convertiría en el mandatario más joven que ha tenido el Ecuador. Por otro lado, está Guillermo Lasso, un viejo conocido de la política que se ha postulado en 3 ocasiones a la presidencia y representa la opción conservadora de centro-derecha. Y aunque en el promedio general de las últimas 10 encuestas ningún candidato supera el 50% necesario para vencer en primera vuelta, Araúz es el gran favorito con el 30,8% de la intención de voto, seguido de Lasso con 22,3% de los apoyos. También está el dirigente indígena Yacu Pérez, que con un respaldo del 13,5% podría convertirse en una alianza importante para una eventual segunda vuelta. Los candidatos hoy cerraron sus campañas antes del inicio del silencio electoral en una jornada en la que intensificaron sus actividades proselitistas y realizaron algunas caravanas, pese a la propagación de la pandemia del coronavirus. El número de vacunas aplicadas en todo el mundo contra el COVID-19 ya superó el número de personas que se han contagiado. Son 108 millones de dosis administradas a nivel global y 104.400.000 personas las que se han contagiado con el virus. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió recibir a 125.000 refugiados anuales a partir de octubre. El demócrata firmó una nueva orden ejecutiva con la que busca multiplicar por 8 el número de refugiados que pueden ser admitidos en el país bajo el programa de reasentamiento. Con 230 votos a favor y 199 en contra, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos expulsó a Marjorie Taylor Greene, una polémica legisladora republicana conocida por apoyar teorías conspirativas de ultraderecha. La polémica congresista Marjorie Taylor Greene ganó en noviembre un escaño en la Cámara de Representantes por Georgia con unos inéditos anuncios en los que salía armada con un fusil de asalto amenazando a grupos de izquierda e incentivando la violencia contra legisladores demócratas. Greene también ha sido una férrea defensora de las acusaciones infundadas de fraude de Donald Trump y apoya numerosas teorías de conspiración de extrema derecha. Sus posiciones abrieron grietas en los republicanos, entre los sectores que aseguran que son mentiras locas que son un cáncer para el país y el ala más radical del partido, mientras otros guardaron silencio hasta la votación para despojar a la congresista de sus cargos de los comités parlamentarios. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se rehusó a testificar en el juicio político en su contra que se abre la próxima semana. La defensa del republicano consideró la petición de los demócratas como inconstitucional, debido a que el exmandatario ya no ejerce el cargo. Kosovo normalizó sus relaciones con Israel. Con esto es el primer estado mayoritariamente musulmán que tendrá una embajada en Jerusalén. Esto se da después de que Kosovo reconoció a esta ciudad como capital del Estado judío. Y se da también en el marco del intercambio de reconocimiento mutuo en el que Israel reconoció oficialmente a Kosovo, una exprovincia serbia que proclamó su independencia en 2008. La Corte Penal Internacional condenó por primera vez a un soldado acusado en su niñez de crímenes de guerra y lesa humanidad. Se trata de Dominic Ongwen, señalado por 61 cargos individuales de asesinato, violación, esclavitud sexual, secuestro y tortura cometidos cuando era comandante de un culto violento que libró una sangrienta campaña de violencia en Uganda en los años 80. Ongwen, de 41 años, fue secuestrado por este grupo a los 10 años. Sin embargo, no se consideró que haya actuado bajo coacción. Medios estadounidenses están reportando que el presidente de CNN dejará su cargo cuando se acabe su contrato. Jeff Zucker asumió como presidente de la cadena en 2013. Su contrato se acaba a finales de este año.